Hay un día que no se va. ¿Sabes cuál es? No necesitas ni cerrar los ojos para verlo. La sala, el olor, la silla, el rostro del médico mientras hablaba. Las palabras llegando de una forma extraña, como si viajaran por el agua antes de alcanzarte. Hay madres que describen ese día como el día en que todo cambió. Otras lo describen como el día en que confirmó lo que ya sabían. Pero casi todas describen de la misma manera lo que ocurrió después de salir de esa consulta. Silencio. No el silencio vacío. El silencio de quien carga algo demasiado grande para caber aún en palabras. Hoy quiero hablar contigo sobre ese día. No para reabrir nada, sino porque creo que hay algo de ese día que todavía no has visto del todo. Algo que estaba ocurriendo en ese pasillo que no percibiste porque estabas demasiado ocupada sobreviviendo para notarlo. Y cuando entiendas qué era, cambiará algo en cómo miras no solo ese día, sino todos los que vinieron después. Quédate conmigo. Antes de entrar a la consulta, estabas en la sala de espera, y tu mente estaba en ese lugar sin forma, al que vamos cuando el corazón tiene miedo pero el cuerpo todavía necesita ocupar una silla en el mundo. Quizás mirabas la televisión sin procesar nada. Quizás estabas en el móvil fingiendo leer. Quizás solo contabas los minutos. Y cuando llamaron tu nombre, te levantaste. Respiraste. Entraste. El médico habló con cuidado. Escuchaste. Anotaste. Hiciste las preguntas correctas. Hiciste todo lo que se esperaba de ti en ese momento. Y cuando preguntó si tenías más dudas, dijiste no, gracias. Recogiste los papeles. Te levantaste. Le diste la mano. Saliste. En el pasillo, te detuviste. Quizás frente a una ventana. Quizás parada en medio del camino sin saber bien a dónde ir primero. Y la vida afuera seguía ocurriendo con normalidad. Coches pasando. Personas caminando. El mundo completamente indiferente al peso que estabas cargando. Y entonces llegaron los pensamientos prácticos. La cena, la llamada que tenías que atender, la explicación que tendrías que dar a la familia, el marido que querría hablar. La vida no se había detenido. Te estaba esperando afuera con toda la agenda intacta. Llegaste al coche, cerraste la puerta, y por fin, sin nadie ante quien ser fuerte, algo cedió. No fue dramático, fue pequeño y silencioso, y feo como es el llanto de verdad. No el de película. El tipo que duele porque no tiene forma. Porque es solo demasiada presión, intentando salir por un agujero demasiado pequeño. Y te quedaste allí unos minutos. Sola con eso. O al menos creyendo que estabas sola. Déjame presentarte a Fernanda. Fernanda vivió ese día hace 3 años. Hija con síndrome raro. Diagnóstico tardío. 3 años de consultas y pruebas antes de tener un nombre para lo que estaba pasando. Me dijo que el día que más quedó grabado no fue el día del diagnóstico en sí, fue el día después. Dijo, el día del diagnóstico estaba en modo supervivencia, funcionando en automático, resolviendo lo que había que resolver. Al día siguiente, cuando desperté, y la realidad aterrizó de verdad, fue entonces cuando me derrumbé. Dijo que se quedó en la cama 2 horas sin poder levantarse. No de tristeza paralizante. De un peso que aún no tenía nombre. Que era mezcla de miedo y duelo y amor y agotamiento y una confusión enorme de sentimientos que no cabían en ninguna palabra que conocía. Y me dijo que en ese momento tuvo un pensamiento. Que después comprendió que fue el pensamiento más importante de todo ese periodo. Pensó, necesito una ayuda mayor de la que cualquier persona puede darme, no como desesperación, como claridad. Reconoció que lo que cargaba era demasiado grande para que cualquier ser humano a su alrededor lo sostuviera junto a ella. No porque las personas no quisieran, porque no podrían aunque quisieran. Y ese reconocimiento abrió una puerta que ella había mantenido cerrada por mucho tiempo. La puerta de dejar que Dios llegara de verdad. No el Dios de las oraciones del domingo, el Dios del cuarto de madrugada, el Dios del día siguiente al diagnóstico, el Dios de los momentos en que no hay palabras bonitas, solo peso,
Hay un nombre para Dios que aparece en una historia del Antiguo Testamento que poca gente conoce, y que creo que fue escrito especialmente para tu día en el pasillo del hospital. La historia es de una mujer llamada Agar. Agar estaba en un desierto, sola, sin agua, embarazada, sin saber a dónde ir ni qué hacer, en una de las situaciones más desamparadas que describe la Biblia. Y el ángel del Señor se le apareció. Pero lo que me impresiona no es que el ángel apareció, es lo primero que dijo el ángel. No dijo, ¿por qué estás aquí? No dijo, ¿qué hiciste para llegar a esta situación? No dijo, levántate y sé fuerte. Dijo, Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Una pregunta de presencia. Una pregunta que decía, te veo, sé dónde estás, no has desaparecido del mapa. Y al final de ese encuentro, Agar le dio un nombre a Dios, el Roi, el Dios que me ve, no el Dios poderoso, no el Dios de los milagros, el Dios que me ve. Porque para alguien que estaba invisible en un desierto, ser vista era el mayor milagro posible. Estabas en un pasillo de hospital, con un informe en la mano, y el mundo siguiendo ahí fuera, como si nada hubiera pasado. Y el Roi estaba allí, viendo, no esperando a que salieras fuerte para entonces acercarse, ya cerca, ya viendo, ya sabiendo el peso exacto de lo que cargabas. El mismo Dios que vio a Agar en el desierto te vio en el pasillo, te ve ahora. Quiero hablar de algo que pesa mucho después del diagnóstico y que poca gente nombra con honestidad, el duelo. No la pérdida de una persona, el duelo de una versión del futuro que estabas imaginando. Eso es real. Y es duelo de verdad, con todo el peso que esa palabra carga, solo que nadie lo llama así, porque llamarlo así parece ingratitud. Parece decir que preferirías un hijo diferente, pero no es eso. Amas a tu hijo completamente, con cada detalle, con cada desafío, con todo lo que es. Y al mismo tiempo, cargas la añoranza de una versión del futuro que fuiste construyendo en la imaginación desde que nació, o desde antes, y que ahora necesitó ser rediseñada. Esas dos cosas coexisten. Y coexistir con las dos, sin que una invalide a la otra, es una de las cosas más difíciles y más valientes que haces cada día, sin que nadie lo note. Fernanda me dijo algo que no olvido. Dijo, tardé en entender que podía llorar por la hija que imaginé. Y al mismo tiempo, amar completamente a la hija que tengo. Creía que una cancelaba a la otra, pero no se cancela. Las dos son reales. Y dejar que las dos existieran fue lo que me permitió volver a estar entera. Tú también puedes estar entera, con el duelo y el amor, con el miedo y la fe, con el cansancio y la gratitud, todo junto, todo real, todo válido. Hay un salmo que David escribió en uno de los momentos más difíciles de su vida que quiero que guardes. El Señor está cerca de los que tienen el corazón roto. Cerca. No distante observando. Cerca. Y la palabra que aparece a continuación, en el hebreo original, es yasha, que significa ser puesto en un espacio amplio, ser sacado de un lugar sofocante a un lugar donde hay espacio para respirar. No necesariamente sacada de las circunstancias, sacada del agobio dentro de las circunstancias. Espacio para respirar dentro de la situación que no ha cambiado. Esa es la promesa. Y no tiene fecha de caducidad. No expiró porque el diagnóstico llegó hace un mes o hace 5 años. No depende de que hayas procesado todo perfectamente, ni de estar en paz completa con el camino. Es para el corazón roto ahora, para el día siguiente al diagnóstico, para la madrugada en que el peso aterrizó del todo, para el momento en que estás viendo este video con algo aún sin resolver dentro del pecho. Ahora, sobre el futuro, ese miedo que aparece a veces sin avisar, el miedo a lo que pasa cuando ya no estés aquí. ¿Quién va a conocer a tu hijo como tú lo conoces? ¿Quién va a saber los detalles que marcan la diferencia? Ese miedo es real. Y no voy a fingir que hay una respuesta que lo resuelve del todo. Pero quiero ofrecerte algo. El mismo El Roi que te vio en el pasillo ve a tu hijo también, en cada momento en que no podrás estar,
en cada situación que no podrás controlar, en cada lugar al que no podrás llegar. Él ve, y no va a dejar de ver. Estás construyendo hoy lo que va a sostener a tu hijo mañana: la rutina, el amor, el conocimiento profundo de quién es. Eso no desaparece. Se queda. Se convierte en raíz. Y donde la raíz no llega, el ROI llega. Antes de terminar, quiero pedirte algo. Toma el día del diagnóstico en la memoria por un momento. No para que duela, para verlo de otra manera. Estabas en ese pasillo creyendo que estabas sola con todo eso. No lo estabas. Había una presencia que conocía cada palabra que el médico dijo antes de que la dijera, que sabía el peso exacto de los papeles en tu mano, que estaba a tu lado en el coche en esos minutos en que algo se dio, que no se fue cuando te secaste el rostro y saliste del aparcamiento, que fue contigo a casa, que se quedó cuando tu marido se fue a dormir y tú te quedaste sola con el informe sobre la mesa. Nunca estuviste sola en ese día, solo que aún no lo sabías. Ahora lo sabes. Y en los próximos días difíciles que aún vendrán, ya sabes dónde mirar. Cuéntame en los comentarios. ¿Cómo fue tu día del diagnóstico? ¿Cómo estabas? Este espacio es seguro y leo todo. Y si conoces a una madre que está en medio de ese proceso ahora, envíale este vídeo.